Era un día como cualquiera otro en el Vaticano. Octubre de 1884, el Papa León XIII había celebrado una misa matutina y se disponía a salir del altar mayor. De pronto, algo ocurrió. Se detuvo, su rostro cambió, se tornó pálido, aterrado, como si estuviera viendo lo que nadie más podía ver. Durante varios minutos quedó inmóvil, con la mirada fija, como si sus ojos se hubieran abierto al mismo infierno. Lo que vio ese día el Papa León XIII cambiaría la historia de la Iglesia y daría paso a una de las oraciones más poderosas y temidas del catolicismo, el exorcismo de San Miguel Arcángel. Sin más que agregar, comencemos con el video. Yao Chino nació en una familia noble y profundamente católica. Nació el 2 de marzo de 1810 y su nombre completo era Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci. Si su lugar de nacimiento era Carpineto Romano, Estado Pontificios, hoy Italia. Desde joven mostró una inteligencia brillante, una memoria prodigiosa y una inclinación espiritual muy marcada. Su madre, una mujer piadosa, lo educó en los valores cristianos y siempre le inculcó el amor a la Iglesia. Estudió en el famoso Colegio Romano, dirigido por los jesuitas, y luego en la Academia de Nobles Eclesiásticos, donde se formaban los futuros diplomáticos del Vaticano. Hablaba varios idiomas y era un amante de la filosofía y el derecho canónico. Su ordenación sacerdotal fue el 31 de diciembre de 1837. Poco después de ser ordenado sacerdote, fue enviado como diplomático del Vaticano a Bélgica, donde dejó una huella importante por su cercanía con los obreros y su talento conciliador. A los 33 años fue nombrado arzobispo y poco después nuncio apostólico. En 1846 fue designado arzobispo de Perugia, una diócesis italiana donde permanecería por más de 30 años. Allí mostró una gran preocupación por la educación, los derechos de los campesinos y el papel social de la Iglesia. Durante su tiempo de arzobispo, Gioacchino Pecci escribió sobre filosofía, moral, teología y derecho. Se oponía al racionalismo extremo y al liberalismo anticatólico, pero también criticaba el absolutismo monárquico. Buscaba un equilibrio entre la tradición de la Iglesia y los desafíos del mundo moderno. Era un estudioso insaciable, amante de Santo Tomás de Aquino, a quien ayudó a recuperar como referencia intelectual para la Iglesia. Su carácter era sereno, prudente, pero firme. Muchos lo consideraban un verdadero sabio. Su elección del Papa fue el 20 de febrero de 1878. El inicio de su pontificado fue el 3 de marzo de 1878. La edad al ser elegido es de 68 años y la duración de su pontificado fue 25 años. Fue de 1878 a 1903. Tras la muerte de Pío IX, fue elegido como su sucesor. En este momento, el papado enfrentaba grandes desafíos: el fin de los estados pontificios, el auge del laicismo, la cuestión social por la revolución industrial y los conflictos con los gobiernos liberales de Europa. León XIII será recordado como el Papa de los Obreros y el gran intelectual del papado moderno. Su pontificado marcó una apertura cautelosa al mundo contemporáneo. La encíclica Rerum Novarum en 1891 fue el primer gran documento social de la Iglesia. Defendió los derechos de los trabajadores, el salario justo, la dignidad del trabajo y la necesidad de sindicatos. Se le considera el inicio de la doctrina social de la Iglesia. La revalorización del Santo Tomás de Aquino impulsó el tomismo como base de pensamiento católico frente a la filosofía moderna. Fue un gran defensor del uso de la razón en la fe. La relación con otros países y religiones, aunque mantenía una firme postura católica, fue diplomático con gobiernos no cristianos y buscó el acercamiento con ortodoxos y protestantes sin renunciar a la verdad del Evangelio. Y fomentó del Rosario y San Miguel Arcángel. Promovió con fuerza la devoción al Rosario como arma espiritual y escribió oraciones poderosas, entre ellas la famosa oración de San Miguel Arcángel. Corría el año de 1884 y León XIII acaba de terminar una misa privada. Al dar unos pasos de repente se detuvo. Los que estaban presentes dijeron que parecía escuchar algo.
aunque nadie más lo oyó. Su rostro se transformó por completo. Después de casi sin fuerzas, pidió papel y se retiró a escribir en completo silencio. Lo que escribió esta mañana fue estremecedor. Según testigos cercanos y posteriores declaraciones, el Papa León XIII presenció un diálogo entre Dios y Satanás. Fue algo más o menos así. Satanás dijo: puedo destruir tu iglesia. Y Dios dice: ¿puedes? Adelante, inténtalo. El diablo: necesito más tiempo y más poder. Dios: ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto poder? El diablo: un siglo y dominio sobre quienes me sirvan. Dios le dice: te concedo el tiempo, te concedo el poder. Según lo que el Papa relató más tarde, lo que siguió fue una visión de 100 años de oscuridad. Vio guerras, odios, persecución a la iglesia, corrupción dentro del clero y una humanidad alejándose de Dios. Una visión profética que para muchos coincidió con el estallido del siglo más sangriento de la historia, el siglo XX. Tras aquella experiencia, León XIII escribió con urgencia una oración, una súplica, un llamado a los ejércitos celestiales para proteger a la humanidad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Esta oración fue obligada en todas las misas hasta el Concilio Vaticano II. Muchos sacerdotes aún la rezan al final de cada Eucaristía. Para muchos católicos es una de las más poderosas contra el mal, y no es casualidad, fue escrita tras una visión directa de la Iglesia. El siglo XX fue un periodo marcado por la oscuridad en visión de la Iglesia. 2 guerras mundiales, el nazismo, el comunismo, el genocidio, la bomba atómica, la revolución sexual, la pérdida de la fe en muchos pueblos, escándalos de la Iglesia. ¿Fue esa la era del poder que Satanás pidió? Muchos teólogos han vinculado esta visión con el auge del ocultismo, las sectas satánicas, las ideologías materialistas, el aborto, la eutanasia. Todo parece encajar en este siglo de poder que el enemigo habría recibido. El Vaticano nunca ha emitido un comunicado oficial sobre esta visión, no aparecen documentos dogmáticos, pero decenas de testigos afirmaron que el Papa realmente vivió ese episodio. Se sabe que mandó a imprimir miles de copias de la oración que hizo obligado su rezo. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué más vio ese día? ¿Acaso hay documentos no revelados? ¿Por qué nunca se difundió la visión completa? La oración de San Miguel Arcángel dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hoy muchos cristianos católicos vuelven a rezar la oración de San Miguel Arcángel. En medio de una nueva ola de oscuridad, hay quienes sienten que estamos aún en el tiempo de prueba, o que se ha extendido más de 100 años. León XIII dejó un legado de sabiduría y equilibrio y compasión. No fue un reformista radical, pero sí un visionario. Logró que la Iglesia se abriera a los problemas reales del mundo moderno sin perder su esencia. Fue también el primer papa en ser grabado en audio y fotografiado en video. Sus palabras, su imagen y sus escritos se convirtieron en símbolo de un papado moderno, firme y espiritual. La fecha de su muerte fue el 20 de julio de 1903. Murió a los 93 años y lo sepultaron en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Murió en paz. Tras el tercer pontificado más largo hasta el momento, su vida fue un faro de luz en medio de una iglesia sacudida por los cambios del mundo moderno. Hoy es recordado como uno de los papas más sabios y místicos de la historia. El mensaje de León XIII no solamente era terror, sino de esperanza. Aunque el mal puede tener poder por un tiempo, el bien tiene la última palabra. ¿Y tú, qué crees que vio realmente el Papa León XIII? ¿Estamos viviendo hoy el eco de aquella visión? ¿O fue una advertencia que aún no ha terminado de cumplir? Si esta historia te estremeció, compártela. Y si quieres que profundicemos en otras visiones místicas, revelaciones del Vaticano o misterios de la fe, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarme en esta travesía espiritual. ¡Feliz día!